Muchas bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Un hermoso gozo poder estar junto a ustedes en este momento para poder compartir este tiempo, para mirar la palabra de Dios, gozarnos en la palabra del Señor y pedirle al Señor que Él esté obrando en nuestras vidas, que nos hable a través de su palabra para que podamos ser bendecidos, fortalecidos y también edificados en la fe. Qué hermoso que podamos encontrar el gozo del Señor y que podamos realmente comprender cuál es el verdadero gozo que tenemos como cristianos o como iglesia de Cristo. Quisiera leer con todos ustedes un versículo en la tercera carta de Juan, los versículos 4 al 6, que dice algo muy hermoso el apóstol Juan. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Yo creo que mantenernos en la verdad del Evangelio, es lo que produce un verdadero gozo, tanto en el sentido corporativo, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como también individualmente. Y un gozo que se comparte en la adoración, en la comunión y también en el servicio del Señor. Cuando trabajamos con gozo, cuando servimos al Señor con alegría, tenemos que decir que todo se hace realmente liviano y se hace placentero. Es un hermoso gozo poder servir al Señor, sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor, todo, porque no hay nada que lo hagamos para nosotros mismos o para los hombres, sino que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y que Él nos recompensa con sus abundantes bendiciones, porque de Él recibimos la bendición y la recompensa de nuestra labor. No importa cuál sea la tarea, el servicio o el ministerio que Él nos encomiende. Nos gozamos de poder ser parte, amén, del servir al Señor y el de estar realmente en la iglesia de Cristo y siendo parte de ella. El gozo de una iglesia, podemos empezar diciendo dónde no debe estar. Por ejemplo, no debiera estar el gozo de una iglesia en tener un templo tal vez muy bonito o muy grande. Recordemos que la iglesia primitiva no tenía templos. Ellos se reunían, si dice la Biblia, en el templo de Jerusalén en la hora de la oración, pero sus reuniones eran también en las casas o en lugares donde ellos podían reunirse, y allí se manifestaba de una manera maravillosa la presencia del Señor. En Hechos 2, 46 al 47 y 47 dice que perseverando unánimes cada día en el templo, habla del templo de Jerusalén, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Ahí estaba el gozo de ellos, el poder estar congregados juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso, ¿no? Vemos que no debe estar en el edificio el gozo puesto digamos, en lo material, sino realmente en que nos reunimos y allí se manifiesta la presencia del Señor. Tampoco en tener una iglesia económicamente prosperada. Mire, si bien Dios suple toda necesidad, ahí en Filipenses 4:19 el apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Sin embargo, nuestra verdadera riqueza no es material, sino es espiritual. El gozo es no estar bendecidos y enriquecidos materialmente,
sino en la verdadera riqueza, que es la riqueza espiritual. Y de ninguna manera el nivel espiritual de la iglesia depende de sus recursos económicos o de sus recursos materiales. Qué importante esto, ¿no? Que el Señor nos ayude a poderlo comprender. Fíjese que hay un mensaje en este sentido a una de las iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, y el Señor les dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire cómo el Señor le habla a esta iglesia que se creía rica, ¿no? Que creía que la riqueza era lo que necesitaba y lo que realmente era como símbolo de la bendición de Dios. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Aquí habla de la fe. El oro refinado en fuego es símbolo de nuestra fe. Y vestiduras blancas para vestirte. Aquí habla de la justicia del Señor, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Aquí habla de la unción del Espíritu, para que veas. Qué importante esto, ¿no? Que podamos conocer que realmente la verdadera bendición y la verdadera riqueza está en el Señor, está en la vida espiritual, está en las bendiciones que Dios puede derramar sobre nuestra vida. Y esto es algo que realmente tenemos que comprenderlo. El gozo de la iglesia debe estar verdaderamente, ni debe estar en lo material, en el templo, si es bonito, si es muy lindo, si es muy arquitectónico, o si es muy grande, o no puede estar en la prosperidad material de la iglesia. Tiene que estar en el Señor, en el hecho en sí de que podamos gozarnos en la presencia de Dios. Y podemos decir también que tampoco debe estar en el renombre o reputación. Mire, qué cuidado debemos tener al respecto. El verdadero gozo es el que se renueva con el constante servicio al Señor y con la mirada puesta adelante, como el que pone sus manos en el arado. Bien dice la palabra que el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Cuando decimos esto y cuando pensamos en esto, también hay otro mensaje de Jesús a otra de las iglesias que están allí mencionadas en el libro de Apocalipsis, en este caso la iglesia de Sardis, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives. Se había hecho una reputación, un nombre, la iglesia. Parece ser que la iglesia estaba viviendo de las pasadas glorias, de las pasadas victorias y de los recuerdos antiguos. Exteriormente no se veía nada que reprocharle. Bien el mensaje lo declara. No se mencionan falsas doctrinas, no se mencionan grandes conflictos, y quizá para muchos era una iglesia modelo, pero para el Señor, que no mira las apariencias, estaba muerta. Era una iglesia que no tenía vida espiritual. Y le damos gracias a Dios por las victorias pasadas, por las glorias que hemos recibido y las bendiciones que hemos vivido en el pasado. Pero como dice muy bien el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y ahora podemos hablar en plural. Extendámonos a lo que está delante. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Qué hermoso, ¿no? Que podamos comprender esta verdad. Amén. Una iglesia que no estaba sustentada, no debe estar sustentada como la de Sardis en hacerse un nombre, una reputación y bueno, como dice el dicho, ¿no? Hazte la fama y ya quédate tranquilo, échate a dormir. No. Es una constante de poder realmente mirar hacia adelante y seguir avanzando para que podamos realmente ver la gloria de Dios manifestada. El gozo de la iglesia debe estar entonces, si no debe estar en estas cosas, debe estar en otras. La primera que podemos mencionar, porque es tan importante, es de ver a las almas venir a los pies de Cristo. El Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El gozo más grande de la iglesia debe estar relacionado con las almas nuevas que reciben a Jesucristo como su Salvador personal. Entendemos que la primera comisión que el Señor dejó a sus discípulos fue de salir. Les dijo, id y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, allí en Marcos 16:15. Y en Mateo, el registro que nos queda de Mateo 28, 19 y 20, Jesús les dijo lo mismo, por tanto, id, tenían que salir, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante esto, ¿no? La premisa, la comisión que Dios le dio realmente a la iglesia. Y el gozo, en primera instancia, de la iglesia debe estar en el ganar a las almas para Cristo. Por supuesto que las almas que creían en el Evangelio debían luego congregarse y ser parte de la iglesia. El hecho de tener que salir y predicar y ganar almas para el Señor no va en desmedro de que debamos tener realmente el concepto de la iglesia como bíblicamente lo tenemos bien expresado. Las almas que creían en el Evangelio debían congregarse. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 y luego 46 y 47, lo dice con mucha claridad, ¿no? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, con gozo, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Qué importante, ¿no? En primera instancia, la iglesia sale, es el imperativo, id, ¿no? Les dice el Señor. Salir, predicar, anunciar a través de los distintos medios y formas que Dios nos pone al alcance y en cada momento y en cada época y en cada tiempo. Y predicar y anunciar el mensaje de la palabra del Señor. Y aquellos que reciben esta bendición, poder llevarlos y conducirlos a la casa de Dios, a la iglesia. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados, y aquí está hablando de Pablo, el apóstol Pablo y de Bernabé, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Ve? El gozo estaba allí, en salir y predicar y también en poder ver el fruto de ese trabajo, viendo las almas que se añadían a la iglesia, y dice que todos realmente se gozaban y se alegraban de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, dos cosas hay que destacar. La primera, los que salían a predicar y a evangelizar o misionar eran capacitados, confirmados y enviados por la iglesia. Y en segunda instancia, los que se convertían al evangelio conformaban luego las congregaciones de las distintas iglesias que se establecían en los distintos
lugares. Podemos mencionar las iglesias que había plantado o establecido Pablo a través de su trabajo misionero en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, y las que se establecieron luego por todo el Imperio Romano y aún más allá. Qué importante. El primer punto, entonces, la iglesia se goza en ganar a las almas para Cristo, en poder salir y recibir a aquellos que reciben la palabra para que puedan ser edificados. La segunda cosa que marca el gozo de la iglesia es de ver y participar del crecimiento y madurez de los creyentes, es decir, de esas personas y esas almas que llegan a la iglesia. Dice Juan en la segunda carta, el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No solo hay gozo en recibir a los nuevos creyentes, sino también ver cómo se afirman esos nuevos creyentes en el camino del Señor, en la fe, cómo se integran a la iglesia, a través del bautismo en el Espíritu Santo, a través de la instrucción que viene por la palabra de Dios, la recepción de los dones y la manifestación de los frutos del Espíritu, la ejercitación en el amor cristiano por medio de la relación de unos para con los otros y también el comienzo del servicio cristiano en el ámbito de la iglesia local. Todo esto es algo maravilloso que disfrutamos, el gozo de ver y participar del crecimiento y de la madurez de los creyentes, de los que vienen y reciben a Cristo y son ganados para la gloria de Dios. Ver las vidas transformadas por el poder de Dios nos llena realmente de un inmenso gozo. Personas que entran a la iglesia con tantas dificultades, problemas, enfermedades, con vidas realmente muchas entregadas al vicio, a la corrupción, y realmente vemos cómo Dios transforma esas vidas y hace de esas personas nuevas criaturas para la gloria y la honra de su nombre. Y todos los que estamos en la iglesia debemos ser partícipes de ese crecimiento, de esa transformación y de ese gozo que debe darnos el poder realmente ser usados para que muchos puedan ser edificados en la fe y sean afirmados en la iglesia de Cristo. Y como tercera cosa, el gozo de ver las vidas consagradas para el servicio o para el ministerio del Señor. Qué importante, ¿no? El gozo de quienes sirven al Señor de corazón, con ánimo presto, con alegría, motiva también a otros para servir al Señor de esa misma forma. Qué lindo esto, ¿no? Que podamos realmente ser los que motivan a aquellos que se integran a la iglesia y que si estamos sirviendo con gozo al Señor, entonces podemos ver cómo aquellos que son o están siendo transformados y están creciendo y están madurando en la fe, pueden realmente también ser motivados a poder responder al llamado de Dios para poder servir al Señor en lo que el Señor quiere usarlos. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, hay unos versículos que son muy hermosos. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, con gozo, el amor sea sin fingimiento, es decir, sea genuino, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno, amándonos unos a otros con amor fraternal, el amor de Cristo, el amor entre hermanos en la fe, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, es decir, que podamos soportar la tribulación
sabiendo que la tribulación produce cosas maravillosas en nuestra vida cuando es en el Señor. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza dice no avergüenza. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué hermosos motivos tenemos para gozarnos como iglesia, para que podamos saber dónde está nuestro verdadero gozo. Llevar la palabra, predicar la palabra, ir, usar los medios que estén a nuestro alcance para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Muchos de los mensajes y de las prédicas y de las enseñanzas que podemos tener en la Biblia a través del ministerio del apóstol Pablo fueron dadas desde una cárcel, porque era o estaba preso por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero él dijo, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y él podía predicar y hablar y enviar cartas y enviar los mensajes. Yo digo, qué hermoso usar todos los medios que están a nuestro alcance y gozarnos, el estar en ese gozo. Nos gozamos nosotros, estamos ganando almas para Cristo, estamos predicando como cristianos, como miembros de la iglesia, como siervos del Señor. Gozarnos, la iglesia debe motivarnos para que podamos realmente estar comprometidos de buscar a las almas para llevarlas a los pies de Cristo. Estar comprometidos a poder ser de inspiración, de motivación a aquellos que están en la iglesia para que realmente podamos gozarnos juntamente con ellos en su crecimiento, en su madurez espiritual que van adquiriendo a través del conocimiento de la palabra, a través de la recepción de los dones del Espíritu y a través de la manifestación de los frutos del Espíritu en sus vidas. Y nos gozamos de esto y participamos y realmente en un espíritu de gozo podemos congregarnos y sentir la comunión del Espíritu de una manera maravillosa y que podamos de una manera también gozarnos cuando sentimos la necesidad de poder responder al llamado de Dios para poder servirles, para poder realmente decirle amén a un ministerio, a un servicio que el Señor tenga para nosotros. Que podamos ser inspiración, que podamos ser motivación para aquellos que están en la iglesia de Cristo y que de allí, de la iglesia, tienen que salir los obreros, los predicadores, los evangelistas, los misioneros, todos los que de una u otra manera sientan el amor por el Señor, pero también por las almas que todavía vagan sin Dios, sin paz y sin esperanza, dando un mensaje de fe, un mensaje de amor, un mensaje de salvación. Que el Señor pueda estar bendiciendo sus vidas, el Señor pueda estar obrando a través de esta palabra y que si somos parte de la iglesia del Señor, gocémonos en la iglesia, en todo lo que el Señor quiere que hagamos y no olvidemos estas cosas que hemos comentado porque son de bendición y de edificación para nuestra vida espiritual. Que Dios los esté bendiciendo ricamente, que Dios los guarde, los bendiga, que la bendición del Señor esté cubriendo sus vidas.